Ya se encuentra con nosotros el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Jorge Zapata. Buenas noches, bienvenido al final del día. Buenas noches, gracias por la invitación. Hemos visto a los gremios reunidos reclamando acciones concretas, un compromiso real con la seguridad ciudadana, pero este pedido es reiterativo y parece que no pasa nada. Sí, efectivamente, hoy día hemos estado en el Ministerio del Interior con el ministro y su comando, con los generales a cargo de las divisiones, y han hecho algunos compromisos un poco más sólidos, más concretos para luchar contra la inseguridad ciudadana. ¿Qué tipo de compromisos? Constituir una mesa de trabajo, como número uno, dar protección a algún personal que se encuentre en riesgo, reactivar de alguna forma la inteligencia en las obras de construcción civil y reunirnos frecuentemente para intercambiar información, información que tengamos de ambas partes para tratar de luchar contra el crimen organizado. Entonces, esas son las propuestas que ustedes plantean, porque ustedes en el comunicado, hoy día los gremios organizados han sacado un comunicado contra la delincuencia y por la paz y condenan el asesinato del dirigente sindical, respecto era Arturo Cárdenas. Dicen, hemos planteado propuestas para enfrentar la criminalidad organizada y la delincuencia común. ¿Ustedes qué tipo de propuestas han llevado a la mesa? Mire, hemos planteado que se hagan lo más rápido posible los centros de flagrancia. Y esa es una propuesta que viene acompañada y ha sido, en primera voz, ha sido propuesta por el mismo Poder Judicial, por la Corte Suprema. Esto sería una gran cosa para luchar contra el crimen organizado porque se condena en poco tiempo a los delincuentes en lugar de que se pasen meses o a veces años y a veces hasta salgan libres, ¿no? Esto que depende de una decisión política para que se asignen los presupuestos correspondientes y se construyan estos centros donde está la policía, la fiscalía y el Poder Judicial juntos. Centros de flagrancia, pero para que eso se implementen va a tardar, ¿no? Porque esto no es fácil. Usted sabe que para que haya un presupuesto, para que haya toda esta organización, no es fácil. Y los crímenes, como hemos visto, están pasando, en 24 horas ya van 2 dirigentes de construcción civil muertos. ¿Qué hacer entre tanto, no? Es que obviamente hay que trabajar a mediano plazo y largo plazo, ¿no? Si no empezamos ahora, esto va a continuar en el futuro. Evidentemente, las soluciones mágicas no existen, evidentemente, pero hay que empezar por algo. Hay una coincidencia en que estos centros de flagrancia pueden ayudar mucho a combatir el crimen organizado. Otra cosa que hoy día hemos hablado con las autoridades, les hemos dicho que se hagan más firmes las penas por el porte ilegal de armas. Ajá. El que tiene armas sin licencia no es pues para defenderse, es para portarlas para otro tipo de actividades. Los gremios empresariales participaron hace 2 meses, en junio, en Palacio de Gobierno, se reunieron y participaron en lo que se llamaba el Plan Seguro. Aquí, al final del día, estuvo Alberto del Campo de Ares, donde nos recordó y nos dijo que habían hablado. Veamos. Se va a implementar el Plan Perú Seguro, se va a inyectar dinero, etcétera. Pero ¿qué nos asegura, usted que ha estado ahí presente, que esto pasará del papel a la práctica? A ver, primero comentar un poco el contexto. Nosotros estamos todavía como invitados. No somos parte de los gremios empresariales. Los gremios empresariales, no solamente empresariales, somos los, los sindicatos, los dueños de la carga, los empleadores y los empleados, digamos, ¿no? Nosotros empezamos el año pasado, nos juntamos ambos sectores, cansados un poco de estas prácticas delictivas, salimos a protestar a las calles, tuvimos marchas exigiéndole al gobierno que tome cartas en el asunto. Y después de muchas insistencias, la presidenta nos recibió en Palacio. Ha pasado muchos meses, como sucede en este país, que demora mucho. Ella, en la primera reunión que tuvimos, nos ofreció
ser parte de la CONASEF, y hoy, después de muchos meses... Claro, este es parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Exactamente. Ella les ofrecen esa oportunidad. Exactamente. Hemos insistido, y la presidenta hoy lo hizo realidad. Es más, en esta reunión ella lo reiteró en más de 3 oportunidades y lo puso a su propio secretario y dijo, por favor, que conste en actas que necesitamos que se formalice el ingreso del sector empresarial en el Consejo Nacional de Seguridad, cosa que agradecemos que del sector. Hoy día se concreta. ¿Esto se concretó realmente? ¿El sector privado ya es parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? Sí, pero este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se está reuniendo muy esporádicamente. En realidad... Perdón, muy esporádicamente. Estamos hablando de junio, ahora es agosto. ¿Entre junio y agosto han tenido alguna reunión, alguna coordinación o quedó ahí en nominativo, digamos? 2 reuniones. 2 reuniones. 2 reuniones. Sí, ahora, lo que hemos visto ayer, es un crimen en la puerta del local de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú y el asesinato del secretario general nada menos que de Lima y Balnearios, es decir, del sindicato más grande, de la federación más grande. Y hoy día se ha asesinado otro dirigente de otra federación. De Cono Sur. Correcto. Sí, entonces lo que le hemos dicho al ministro es que esto tiene que ser un parteaguas ya. Esto tiene que ser un punto de inflexión. Acá no podemos seguir con promesas, no podemos seguir con compromisos que se cumplen a medias, que vamos evaluando cómo van manejándose. Vamos a tomar medidas concretas, por favor, y en ese sentido nos han prometido que ahora vamos a tener reuniones más seguidas, vamos a conformar un comité dentro del mismo Ministerio del Interior para poder tener logros ya concretos, ¿no? Y estas propuestas que hemos hecho de los centros de flagrancias, queremos que se incorporen a la política, que se hagan realidad. Y además hemos contado con la presencia de congresistas en esta reunión para que ellos se comprometan... En esta reunión de hoy. En esta reunión de hoy. Para que ellos se comprometen a cambiar la normatividad que sea necesaria para combatir eficazmente al crimen organizado. Sin embargo, ustedes, claro, dicen en este comunicado, que reitero, que demandan al gobierno y los sectores competentes un real compromiso en la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Quiere decir que hasta hoy no ha habido ningún compromiso en esta lucha? Porque ustedes lo demandan, dicen un real compromiso. Mire, desde las altas esferas, y cuando hablo de las altas esferas hablo de la presidencia y el primer ministro, me parece que el compromiso no ha sido del todo sólido. Ha sido un compromiso, pero no ha sido del todo firme como lo requerimos. Por lo que nos ha explicado el ministro del Interior hoy día, sí hay un trabajo, sí hay un conocimiento de los casos, pero parece que faltar un liderazgo político, un liderazgo al más alto nivel. ¿Les ha dicho que falta un liderazgo político? No, eso es lo que nosotros, percibimos. Una falta de liderazgo, hablan del ministro del Interior, hablan de la presidenta de la República. De la presidenta de la República en concreto, creemos que tiene que asumir el liderazgo contra este flagelo que afecta a toda la ciudadanía y que probablemente es el que el común de los ciudadanos ve como el problema más grave en este momento, ¿no? Y si el común de los ciudadanos lo ve como el problema más grave, el liderazgo tiene que surgir desde la cabeza del país. Entonces ustedes demandan que sea la propia Dina Boluarte, presidenta de la República, que se comprometa en acciones firmes, porque todo pareciera que compromisos y papeles. Por ejemplo, el Plan Perú Seguro de junio, ¿en qué quedó? Sí, nosotros eso es exactamente lo que proponemos, que ella asume el liderazgo, porque además ella puede llamar al Consejo de Estado, compuesto por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en ese Consejo de Estado que se pongan de acuerdo a ver qué normatividad hay que cambiar, qué leyes hay que dar para luchar eficazmente contra el crimen organizado. Llamar la atención de la Fiscalía, porque la Fiscalía no está a la altura de las circunstancias, de la necesidad del país en este momento. La Fiscalía llega tarde, no cumple los plazos, libera a delincuentes que después regresan a la calle a seguir delinquiendo, y esa es una pata que está cortada de la mesa de los 3 poderes, que se necesita que
que las tres patas funcionen bien. Entonces, no, la fiscalía no funciona, la policía no tiene los recursos, los elementos, tampoco funciona, y la presidenta tampoco. El panorama es bastante serio, ¿no? Porque todo esto queda en compromiso, pero mañana, ¿qué van a hacer? Acciones concretas, ¿qué va a pasar? Porque mientras esperamos normativas, Plan Perú Seguro, reuniones, comisiones, mesas de trabajo, la gente sigue muriendo en las calles. ¿Qué les han dicho mañana? ¿Qué va a pasar? Porque si no, estamos quedando en nada, ¿no? Miren, no creemos que la policía no esté funcionando. Por el contrario, creemos que la policía está haciendo un buen trabajo en la medida de sus posibilidades y los recursos de los que se les dota. ¿Qué hacer para mañana? Inmediatamente ahorita están discutiendo el presupuesto general de la República para el 2025. Inmediatamente que manden un proyecto para construir estos centros de flagrancia de los que hablamos. Inmediatamente que manden proyectos de ley que sean eficaces para combatir el crimen organizado. Las leyes existen, no se cumplen, parece, ¿no? Bueno, tal vez existen, pero hay que poner penas más drásticas en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, es muy claro, la tenencia ilegal de armas, lo repito, no es pues para que uno se defienda, porque si uno necesita defenderse tiene un arma legal, ¿no? Sacada con un procedimiento a través de Discamex. La tenencia ilegal de armas debe ser controlada y debe ser sancionada con medidas más drásticas, ¿no? Y así hay medidas que debemos tomar, que tenemos que articularla desde las más altas esferas del poder. Usted dice que hay que hacer la flagrancia, las unidades. ¿Se ha planteado de algún modo que los empresarios, con los esquemas que hay de obras por impuestos, con varios esquemas que puede haber una alianza público-privada, puedan participar, puedan tener recursos, dotar de recursos para agilizar estas obras? Se ha planteado eso también, que se construyan estos centros de flagrancia a través del mecanismo de obras por impuestos. Se ha dicho, uno de los dirigentes, de hecho que estaba acá hace un rato, dirigente de la CGTP, ha dicho que lo que hay es más bien una pugna por las licitaciones, por las construcciones, y hay amenazas entre diferentes, él dice pseudos, sindicatos, que lo que quieren es promover el crimen porque no les toca las obras, entonces van y piden. Ustedes como Capeco, ¿cómo asumen esa situación? Ustedes son la Cámara Peruana de la Construcción. Sí, bueno, esto no es de ahora, esto tiene mucho tiempo. Hay sindicatos que son formales, hay sindicatos históricos que tienen muchos años trabajando y que defienden los intereses de los trabajadores. Y con esos sindicatos nosotros tenemos la mejor relación. Es más, a nosotros nos duele muchísimo cuando ocurren estos crímenes, nos afecta profundamente, ¿no? Y estos sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, que haya seguridad en el trabajo, que se pague de acuerdo a las normas establecidas, son los que deberían permanecer en las obras de construcción porque están hechos para eso, para defender los intereses de los trabajadores. Hay crimen organizado que se disfraza de sindicato y que lamentablemente el Ministerio de Trabajo les ha otorgado la categoría de sindicatos. Esa es otra cosa que hemos pedido el día de hoy, que se revisen estos sindicatos a los que el Ministerio de Trabajo les ha otorgado licencias, a ver si de verdad son sindicatos o son bandas que se disfrazan de sindicatos para tratar de entrar en las obras. ¿Han identificado ustedes algunas de estas bandas disfrazadas de sindicatos? Son múltiples, no las tenemos identificadas porque actúan pues soterradamente, y además son múltiples, están esparcidas por todo el país y son pequeñas además, ¿no? Y cambian de dinámica. Usted nos ha dicho que lo que hace falta son recursos para, por ejemplo, hacer esas unidades de flagrancia, pero mientras falta recursos para la policía también, presupuesto, desde la Presidencia de la República se anuncia un Ministerio de Infraestructura. ¿Ustedes cómo evalúan eso? ¿Realmente es viable? Nosotros creemos que un ministerio es el mecanismo o la entidad menos adecuada para resolver el gran problema de infraestructura que tenemos. Y le explico por qué. Porque necesitamos ver la infraestructura, la obra pública y el gran déficit de infraestructura que tenemos, la brecha que tenemos que solucionar como una política de Estado y no de gobierno.
Y un ministro pues es efímero en el país, ¿no? Un ministro dura a veces meses o como mucho un año. Entonces, ¿qué política de largo plazo puede construir un ministro que está poco tiempo en el cargo? El ministro está sujeto a los vaivenes políticos, al malestar de la gente y a las interpelaciones del Congreso. Entonces, lo que creemos es que debe crearse una entidad compuesta por un directorio de primer nivel con las mentes más capacitadas en materia de construcción, en materia de infraestructura, con los más experimentados, para que ellos diseñen la política y después de hacer un correcto diagnóstico, señalen qué cosa es lo que hay que corregir, porque el problema es múltiple, no se resuelve con Imagínese un ministerio de infraestructura con gran presupuesto, con obras, con muchas obras por hacer. Imagínese de lo que hemos estado hablando, de esos pseudo sindicatos que van detrás de estas obras, se multiplicaría también. O sea, creo que se generaría otro problema, ¿no? Sí, por supuesto, porque no es la solución, porque ese es uno de los problemas, la violencia en obra, pero tenemos problemas de expropiaciones, ¿no? Para hacer una obra hay que expropiar, entonces tenemos que tener un correcto mecanismo de expropiaciones para que no nos pasemos 10 años expropiando y las obras duren 15 años, ¿no? Tenemos problemas de corrupción y tenemos un problema del Sistema Nacional de Control, ¿no? Que a todas luces ha fracasado, ¿no? El sistema de control no pues ha acompañado que la obra pública se haga con la honestidad y la ética correspondiente. Por el contrario, hemos visto múltiples casos de corrupción. Tenemos pues la misma norma de contrataciones que a veces no permite agilidad y flexibilidad para ejecutar las obras en tiempo real. Y a eso le quieren añadir un ministerio. Le agradezco mucho, señor Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, que estuvo con nosotros esta noche en Al Final del Día. Muchas gracias. Gracias a usted.